al aire. Yo igual empiezo y bueno, estamos aquí arreglando el cabello un poquito. Yo sí no puedo hacer eso. Qué muy bien. Camila, es divertido, es muy divertido. buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de 3E Webinar Series. Esta pandemia es diferente a cualquiera de las otras crisis que han surgido durante los últimos 100 años. Tom Peters afirma que, en efecto, el COVID-19 es un evento único en la vida de todos los seres humanos que han vivido estos últimos tiempos. Mucho se ha escrito sobre las diferentes crisis que han surgido. A lo largo de la historia, los textos de administración, economía y muchas otras disciplinas están llenos de material sobre el manejo de crisis. Pero nadie en absoluto, ni los gobiernos, ni las empresas, ni las personas estaban preparadas para afrontar los impactos que esta pandemia ha traído y dejará sobre todos los aspectos de la vida, de la economía, las organizaciones, el ambiente. La lista puede ser tan larga como se quiera. El aprendizaje ha sido vital para manejar la coyuntura y a medida que pasa el tiempo se enfocará en cómo afrontar el mundo post-COVID. Los gobiernos han debido hacer esfuerzos monumentales para matizar el impacto en los mercados y en las economías. Estas medidas son temporales, pero han implicado desafíos gigantescos y dejarán una huella que tardará mucho tiempo en desaparecer. Todo esto exige un esfuerzo importante de los ejecutivos en los diferentes sectores económicos, no solo en reformular sus planes de negocio y sus proyecciones financieras, sino en mantener la productividad y motivación de los equipos de trabajo para asegurar un plan de navegación en los mares más turbulentos que ninguno antes haya afrontado. En la primera parte de este webinar, Juan Camilo Suárez, nuestro conferencista de hoy, hará un recorrido sobre cómo han reaccionado los mercados antes y durante la crisis y las medidas que han tomado el gobierno en los diferentes frentes. Luego, cómo esto se conecta con los desafíos que implican las funciones gerenciales, haciendo un énfasis especial en finanzas y talento humano. Juan Camilo Suárez Franco es un andino por esencia. Es economista, especialista en finanzas y Executive MBA de la cohorte 2017, todos programas de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mundo de finanzas corporativas, tanto en el sector real como en el sector financiero. Ha vivido, como muchos de ustedes, las crisis del 11 de septiembre, las .com, la crisis hipotecaria y muchas otras, pero afirma que ninguna es como la que el mundo está enfrentando ahora. Es un apasionado por los mercados, por la gestión financiera y por la gente. Actualmente es CFO de la Bolsa Mercantil de Colombia. Estará como moderadora Dora Muñoz. Dora es egresada EMBA de la cohorte 2016 de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es ingeniera de petróleos de Uniamérica, con posgrados en desarrollo de negocios en petróleo y gas offshore y especialista en manejo integrado del medio ambiente y gerencia de proyectos. Actualmente hace parte del equipo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para el desarrollo y aplicación de marcos ágiles en proyectos y es principal CEO de una compañía petrolera con operaciones en Brasil e inicio de operaciones en Latinoamérica. Gracias, Juan Camilo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Dora, por crear este espacio. Bienvenidos todos y esperamos que disfruten la sesión. Mariana, mil gracias, de verdad, a ti y a todo el equipo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, a la directora de nuestro programa, a Lina Constanza Estela, Juan Camilo, mil gracias por permitir que nosotros como ejecutivos de excelencia EMBA, egresados de este programa, podamos tener estos espacios para compartir conocimiento. Esta iniciativa de 13 surge de egresados, donde parte de lo que nosotros consideramos como una realidad es que nosotros podamos tener invitados como Juan Camilo, invitados como las personas que hemos tenido durante estos 2 meses, a poder compartir sus experiencias, su conocimiento, a que nos den una mirada fresca desde el punto de vista que cada uno tiene de sus áreas de negocio. Yo me siento súper complacida de poder hacer una antesala a mis colegas
Todos estamos en áreas diferentes, pero todos convergemos a un mismo punto. Y ese punto básicamente es, estamos compartiendo el conocimiento, queremos construir conjuntamente país. Y hoy de verdad que me siento súper, súper halagada de presentar a ustedes a Juan Camilo. Juan Camilo, hola. Qué rico Hola, encontrarnos en este espacio. ¿Cómo vas? bien, ¿y tú cómo va todo? ¿Cómo han estado? Bueno, trabajando junto contigo y otro equipo, esta iniciativa de Ejecutivos de Excelencia, 3E, Ejecutivos de Excelencia EMBA, bienvenido. Bueno, buenísimo, sí, muy contento de estar aquí y a compartirles un poco algunas reflexiones sobre lo que nos ha traído toda esta historia del COVID. Y, y bueno, sí, trabajando con muchísimo empeño en la iniciativa 3E de la Facultad de Administración de la Universidad. Ah, qué chévere. Bueno, Juan Camilo, mira, una de las cosas que estamos viendo a lo largo de todos estos eventos de webinar que estamos trabajando con los ejecutivos de excelencia es, bueno, el comportamiento de los mercados ante esas crisis. Cuéntanos. Bueno, es realmente, esta crisis del COVID ha sido una cosa, y como bien lo anotaba Mariana, ha sido algo, yo creo que ha sido una crisis única dentro de todo el acervo de crisis que tenemos desde el siglo XX hasta ahora, y ha implicado unos desafíos gigantescos, tanto para el gobierno como para las empresas, para los ejecutivos, sin lugar a dudas ha sido, digamos, para los que estamos en las líneas directivas de las diferentes compañías en los diferentes sectores, creo que ha sido un desafío monumental afrontar esto eh, y hacer que nuestras compañías y que nuestros mercados puedan seguir funcionando de manera normal, si se puede decir. Pero bueno, entonces si quieres arrancamos un poco con esta historia. Yo quiero, digamos que les traemos básicamente 6 temas fundamentales. Un poquito de teoría muy rápida sobre, o sea, qué se llama una crisis desde el punto de vista económico. Vamos a hacer un recorrido por la historia del siglo XX, digamos, por las crisis que han sido más relevantes, digamos, en la historia del siglo XX, desde el punto de vista de sus impactos en las economías, en algunos casos locales, Estados Unidos, Europa, pero a nivel mundial. Y en marzo, pues en diciembre apareció el primer caso COVID reportado por lo menos, y esto ha venido siendo una seguidilla de eventos que se materializaron de manera significativa en marzo de 2020 para Colombia. Entonces vamos a ver un poquito cómo han reaccionado los mercados, qué ha pasado, qué medidas ha tomado el gobierno, y todos estos impactos que están significando nuevamente para los que estamos, digamos, con la responsabilidad de sacar adelante al país realmente, porque estamos desde nuestras compañías, estamos tratando de hacer país y estamos tratando de salir adelante de manera conjunta de esto. Entonces, pues rápidamente, no quiero ser aburrido, pero esta es básicamente la definición de lo que se llama una crisis desde el punto de vista económico. Siempre vienen pues unos periodos de expansión, vienen unos periodos de auge y vienen unas fases de recesión y depresión cuando digamos ya se toca fondo en esas desaceleraciones de la economía. Y esto es lo que uno ve a lo largo de la historia, estas curvas que ustedes están viendo aquí, es lo que uno ve y lo que vamos a ver a lo largo de este recorrido, pues que espero también que sea un rato agradable, un poco para desconectarnos de los problemas que estamos gestionando durante el día. Entonces, pues también quise que esto fuera también un poco un cambio de chip para todos y bueno, entonces, de crecimiento económico por afectación de una o varias variables, ya sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, recordarán, tenemos todo el tema de producción de bienes y servicios de la economía. Por el lado de la demanda, tenemos en esencia el consumo y la inversión. Colombia particularmente, digamos, es un país que no produce bienes de capital. Entonces eso nos hace, digamos,
hace que nuestra economía tenga unas particularidades especiales en relación, digamos, con su interacción con el comercio mundial. Bueno, esta lista parece larga, y estoy arrancando con 1929 porque si uno mira de ahí para atrás ha habido muchas otras crisis económicas, pero un poco esta es la cronología, digamos, de las crisis más importantes que hemos tenido en los últimos casi 100 años. Estamos hablando aquí de 81 años, 91 años básicamente. La Gran Depresión de 1929 claramente pues tal vez fue la primera gran crisis que tuvo unos impactos muy fuertes a nivel mundial, y que duró casi 4 o 5 años, digamos, con estos efectos las economías duraron casi 4 o 5 años en recuperarse. En 1973 tuvimos la crisis del petróleo, que fue básicamente la guerra árabe-israelí, que duró prácticamente todos los años 70. Después en el 82 una crisis local para nosotros, la crisis de la deuda latinoamericana, en donde digamos, hubo unas crisis de default de pagos de deuda por muchos de los países de nuestra región, porque venían con unos trenes de endeudamiento fuertísimos durante la década del 70 para financiar sus planes de expansión. Y pues esto estalló en los 80, digamos, con unas repercusiones que duraron casi todos los años 80, por eso se le llama la década perdida. En el 87 tuvimos el famosísimo lunes negro, que fue una caída estrepitosa de Wall Street. Vamos a ir un poco por la crisis del 87. En la crisis de Asia tuvimos en el 97 la crisis de Asia, que fue básicamente una crisis de entidades financieras, una crisis, digamos, que tuvo un componente muy alto cambiario y de endeudamiento. En Colombia en el 99 tuvimos la crisis hipotecaria, probablemente fue la crisis, pues que fue la crisis del UPAC en el 99, en donde se cayeron muchos bancos y probablemente esa crisis fue la que llevó a que hoy tengamos un sistema financiero muy fuerte, muy sólido desde el punto de vista regulatorio. Pues muchos dicen que la regulación financiera en Colombia es una de las más fuertes que hay, y eso de hecho, digamos, le ha permitido al sector financiero colombiano afrontar de manera muy sólida las crisis que han sobrevenido después de eso. En el 2000 tuvimos la crisis de las .com, que esto fue una burbuja especulativa gigantesca, digamos, con el auge de estas compañías de Internet. En el 2001 claramente el 9/11, que no fue una crisis tan pronunciada, pero sí generó unos impactos fuertes en la vida y en el comercio, en los controles, digamos, en el tráfico aéreo, en los aeropuertos. Digamos que esto tuvo unas implicaciones, de pronto no tanto desde el punto de vista económico, por los efectos que conllevó, sino más por las medidas que trajo el 9/11 al comercio mundial y al movimiento de las personas a través de los países. La crisis del subprime, que fue tal vez en los años recientes la crisis más profunda y más compleja que hemos tenido, que fue pues el estallido de la burbuja hipotecaria, en donde cayeron muchísimos bancos. La crisis de la deuda europea en el 2010, y luego pues estamos hoy enfrentando el COVID-19. Entonces, vamos a ver rápidamente, nuevamente, pues haciendo un poco de historia para entender un poco qué similitudes hay entre estos momentos que han sido claves en la historia de la economía mundial y lo que tenemos hoy. El martes negro en 1929, digamos, tiene 6 antecedentes a resaltar. Una, pues venía la economía creciendo a unos ritmos impresionantes. Caída de los precios de los productos agrícolas, la riqueza se duplicó prácticamente durante los años 20 en Estados Unidos, hubo una migración masiva de gente, de gente del campo a las ciudades, lo cual hizo pues que hubiera una presión en el empleo y en el comportamiento de las personas en las ciudades en Estados Unidos, una expansión importantísima en el consumo y un alto grado de especulación en Wall Street. Toda esta prosperidad pues trajo mucha especulación
en la bolsa. Y en agosto de 1929, debido a ese auge, pues había acciones que estaban tremendamente sobrevaloradas. Luego, pues el desenlace de esto, ¿cuál es? Esa sobrevaloración y esos altos niveles de especulación hacen que en octubre del 29 los inversionistas comiencen a vender masivamente esas acciones que estaban sobrevaloradas. Y el miércoles 23 de octubre del 29 la bolsa cae un 7%. Muchas de las acciones fueron vendidas prácticamente a un tercio de su valor. En esa época había, pues ya funcionaban las cuentas de márgenes, las cuentas de margen, perdón, había inversionistas que estaban apalancados prácticamente 1 a 10 y con esta caída lo perdieron absolutamente todo. Entonces esto de paso pues genera un problema de cartera en el sector financiero, muchas entidades quebradas, mucha gente, digamos, que pierde sus ahorros de un día para otro. Eso que lleva la capacidad de consumo, se cae la producción totalmente en el suelo, y 6 millones de desempleados en Estados Unidos en 1931. Los bancos no fueron capaces de sortear esto, o sea, los bancos no estaban preparados, o sea, los bancos venían, digamos que con un desenfreno en apalancar estas operaciones y no estaban preparados para asumir esta caída de la bolsa, pues la gente no tuvo con qué pagar sus deudas y la recuperación apenas comenzó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente estamos hablando de 10 años, digamos que la recuperación empezó antes un poco a la mitad de la década de los 30, pero fue solo hasta la Segunda Guerra cuando Estados Unidos decide hacer un gasto militar muy fuerte y eso de alguna manera impulsa nuevamente el crecimiento de la economía. Miren el desempleo un poco, el desempleo, digamos, es una de las variables que tal vez más se ve afectadas durante estos periodos de crisis. En agosto del 29, pues la economía americana estaba prácticamente en pleno empleo, muy cerca al cero. En agosto del 32 llega a su pico, es decir, 3 años después de la crisis, llega a niveles cercanos al 25% el desempleo, hasta que finalmente, como verán, no es sino hasta finales de la década de los 30 cuando comienza este gran gasto militar y empiezan a darle impulso a la economía con el gasto público, que el desempleo vuelve otra vez a descender y llega, digamos, a sus niveles casi 13 años después del comienzo de la crisis. Miren qué pasó con las economías, las principales economías del mundo durante la crisis. Esto básicamente es el PIB de estas economías medido con una base 100 en 1929. Pues claramente la de Estados Unidos fue la que más se afectó, pero como verán duró prácticamente solo hasta 1932 comenzó un poco la recuperación. Y ya a mediados de la década de los 30 un poco se empieza a ver esa recuperación. La crisis del petróleo de los 70, a diferencia de todas las crisis importantes que ha habido en la historia, la crisis del petróleo es una crisis de origen netamente político y fue el Yom Kippur, que fue la guerra árabe-israelí, que básicamente la OPEP representaba en ese momento el 53% de la producción mundial de petróleo. Y debido a este enfrentamiento, deciden los países productores, miembros de la OPEP, deciden aumentar los precios de petróleo en un 70% y al mismo tiempo deciden recortar la producción. Le ponen medidas de embargo a Estados Unidos y, digamos, a los países que deciden apoyar a Israel. En toda esta historia, los países de la OPEP deciden poner embargos, recortan la producción y pues esto genera un efecto en cadena impresionante. El precio del petróleo pasa de $3 por barril a $12 por barril. El crecimiento en los países de la OECD pasa del 5 al 2%. Inflaciones que venían en niveles de alrededor del 2% se van al 10%. Y desempleo, nuevamente muchas quiebras y un estancamiento de la economía muy importante. El costo de la energía, esto tuvo unos impactos muy fuertes. O sea, la economía americana en ese momento y las economías de la OECD en general no eran productoras de petróleo, tenían un altísimo grado de dependencia
de las importaciones de los países de la OPEP, y esto hace que el costo de energía se dispare del 1.5 al 5% del PIB. Se multiplicó casi que por 3 el costo de la energía. Y esto, sin embargo, esto lleva, digamos, esta situación lleva a que los países comiencen a invertir en investigación y desarrollo, a hacer mayor inversión en exploración. Obviamente hay unos mayores costos de producción, pero también comienza a haber el desarrollo de energías alternativas. Y en 1979 vuelve a haber una subida de los precios de 14 a 35 dólares por barril, casi 1.5 veces nuevamente. Y esto, pues, digamos que profundizó la crisis. ¿Qué medidas se tomaron en general? Mayor gasto público para compensar, digamos, todo esto, todo el impacto en el freno de la demanda por los mayores costos de la energía, subsidios de desempleo y jubilaciones anticipadas. Estas fueron algunas de las medidas importantes que tomaron algunos de los gobiernos durante esa época. El lunes negro de 1987. Entre el 81 y el 87 venían los famosos déficit gemelos. Los déficit gemelos básicamente es cuando se da simultáneamente un fuerte déficit fiscal y un fuerte déficit comercial. Y un poco, pues para ponerlo en términos sencillos para los que no están familiarizados con este vocabulario, porque nosotros los economistas a veces tendemos a hablar un poco enredado. El déficit fiscal claramente es el exceso de gasto del gobierno frente a lo que recauda en impuestos, básicamente. Y el déficit comercial, pues claramente la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, esos déficit gemelos, digamos, Reagan venía con una política expansionista y venía con su tema de las guerras, de la guerra de las galaxias, que era una inversión fuertísima en gasto militar. También viene un tema de auge de la computación y el trading algorítmico. Durante esta época, se estaban comenzando a utilizar de manera muy profunda los computadores y nuevamente el trading algorítmico, y esto lleva a que un error en un algoritmo genere la venta masiva de acciones. Es decir, cuando hay un algoritmo y no está, digamos, el criterio de una persona detrás del computador tomando decisiones, lleva a una caída de Wall Street de un 22% en un solo día. Esto es una locura. 850 mil millones de dólares perdidos y todas las bolsas del mundo terminan totalmente contagiadas. La Fed irriga liquidez y reduce tasas. Digamos que esa fue la medida fundamental que tomó la Fed para sobrellevar esta crisis. Las .com, rápidamente, especulación en acciones de las compañías de Internet. Habría sobre estas compañías unos niveles de valoración sobreponderados por las expectativas de que estas compañías iban a generar un valor impresionante, malos planes de negocio, y eso coincidió con incrementos en tasas de interés, y se revientan las .com, y esto lleva, digamos, a una crisis fuertísima también, a un desplome de las bolsas increíble. 2008, la crisis subprime, probablemente la crisis, digamos, antes de lo que estamos viviendo hoy, es la crisis más importante y más profunda, que tenía que ver con la burbuja inmobiliaria y un alto nivel de especulación con alto apalancamiento. Esto quiere decir que había, digamos, se estaban financiando hipotecas, se estaban nuevamente utilizando cuentas de margen, había muy bajas tasas de interés, y lo que estaban haciendo básicamente era emitir hipotecas de alto riesgo. O sea, había una subponderación de los perfiles de riesgo de las personas. Le prestaban dinero para adquirir vivienda a personas que no tenían perfiles adecuados de riesgo, perfiles adecuados de crédito. Y adicional a eso, para darle liquidez a esas hipotecas, salían y vendían esas hipotecas en el mercado, las titularizaban, y cuando las tasas de interés comienzan a subir, la gente no tiene con qué pagar esos créditos, y esto es una reacción en cadena de todos los mercados que lleva a una crisis muy profunda
y un desplome de las bolsas en ese momento. Este es un poco digamos, cómo se comportaba la emisión de hipotecas durante esa época. El crecimiento del PIB mundial, y aquí ya rápidamente vamos, ustedes verán, la crisis del petróleo en el 73, pues genera una caída importante del PIB. La segunda crisis del petróleo en el 79 nuevamente nos genera una caída importantísima del PIB, pasamos de niveles del 4% a prácticamente el 0.5%. Después viene el lunes negro de Wall Street, que nos lleva nuevamente a niveles, veníamos en niveles del 4,5%, crecimiento de la economía mundial, se baja a niveles cercanos al 1,5%. Las .com tiene un efecto muy rápido, esta caída duró solamente un año y se recuperó la economía, digamos, y volvió a entrar en auge, pasando del 2% a niveles del 4,5%, y el subprime, que es probablemente el efecto más importante, ustedes ven crecimiento negativo en el 2009, cercano al 1,5%, la economía mundial se contrajo el 1,5%, por cortesía del subprime, entre otros. Hay muchas otras razones, pero digamos que este fue un detonante importante de ese comportamiento. En América Latina quiero pasar rápidamente por acá, y esto es un comparativo de cómo de qué tan rápido se recuperó el PIB per cápita en América Latina en 1930 comparado contra la década perdida de los 80, que fue la crisis de la deuda, recordarán. Entonces, en 1930, pues ustedes verán en esta línea oscura, hubo una caída muy pronunciada. Esto es un base 100, 1929. Entonces, se bajó casi 20 puntos en 3 años. Pero se recuperó muy rápidamente, y en el año 6-7 ya prácticamente estaba en los niveles precrisis. Cuando uno mira la crisis de la deuda latinoamericana, la caída fue menos pronunciada, pero la recuperación prácticamente no se dio. O sea, 10 años y todavía no habíamos vuelto a los niveles precrisis. Entonces este fue un tema muy complejo para América Latina. Y la inflación también, pues aquí se ve reflejado, digamos, el efecto de esa crisis de la deuda latinoamericana, en donde pasamos de inflaciones cercanas al 5% a prácticamente el 38-40% a comienzos de los años 90. La economía americana, vamos a pasar rápido por aquí. ¿Qué le ha pasado a la economía americana durante las crisis? La Gran Depresión, pues ustedes verán, la línea sombrada es el consumo de los hogares. Las barras representan el PIB de la economía americana. Gran Depresión, el PIB cayó casi un 12%, fue el nivel mínimo, digamos, en 1932, crecimiento, y obviamente el consumo, pues también totalmente en niveles cercanos al 7,5-8%. Después la economía se recupera. Viene la crisis del petróleo, venía creciendo a niveles cercanos al 6%. Crecimiento negativo después de la crisis del petróleo, un año en el 74. Después se recupera muy rápidamente, pero viene nuevamente la subida de precios del 79 y otra vez tenemos una caída importante. Después viene Reagan con su famosa guerra de las galaxias. El PIB crece impulsado por el gasto militar. Lunes negro de 1987, consumo alrededor del 4,5%, el PIB, digamos, en un nivel parecido, creciendo al 4,5%. Se nos baja en cuestión de 2 años, a comienzos de los 90, estamos con un PIB cercano, casi que negativo, el 0,1%. Las .com tuvieron, digamos, una reacción mucho más rápida, pero las .com también venía la economía creciendo a niveles superiores al 5%, se cae al 2,5%, casi la mitad. Y después el subprime, nuevamente, viene el impacto tan impresionante del subprime en la economía. Venía creciendo cerca del 4,5% nuevamente, y la caída más pronunciada prácticamente después de la gran crisis del 29, cae un 2,5% de la economía en ese año. Y trimestralmente, esto es la misma, es el mismo comportamiento del PIB y el consumo, pero mirado trimestralmente desde el 2008 hasta hoy. Y aquí un poco lo que les quiero mostrar es
el COVID-19 en el primer trimestre de 2020 generó una caída cercana al 5% de la economía americana. Eso no se veía desde el 2008, que fue la crisis del subprime. Había habido, digamos, unas caídas leves cercanas al 1% en el 2011 y el 2014, pero pues sin duda esta es la mayor caída que se ha visto en la economía en los últimos 12, 15 años. Tenemos la tasa de desempleo, digamos que es otra de las variables que reacciona directamente cuando hay una crisis económica. Crisis del petróleo, desempleo en Estados Unidos venía de niveles cercanos al 3,5, 4%, se dispara al 8,5%. Lunes negro, digamos, tiene un efecto rezagado, pero llega a niveles del 7,5%. Las .com, aquí ya venía creciendo un poco el desempleo, ya la economía venía recalentada. El subprime viene, también alcanza un nivel del 9,5%, parecido a los niveles que estábamos en el 87. Y nuevamente, COVID-19. No se veía, ustedes ven, desde 1948, estamos hablando casi de 70 años, no se veía un nivel de desempleo como el que estamos viendo hoy. Se recuperó un poco en el mes de junio, pero de todas formas estamos en niveles muy superiores a lo que hemos vivido en los últimos 70 años. ¿Qué ha pasado con los mercados? Este es un comparativo, este gráfico me encanta, y es un comparativo de cómo reaccionó el Dow Jones, cuáles fueron las caídas y en cuánto tiempo. Entonces, la línea roja es el lunes negro de 1987. La caída fue de 32% en 35 días. El subprime, que es la línea azul oscura, la caída fue del 35% en 122 días. Y después, en 213 días, alcanzó un mínimo del 50%. Y nuevamente, COVID-19, señores, 35% en 18 días. La caída del Dow Jones. El S&P 500, esta fue la caída del S&P 500 con la crisis del subprime. Después venimos acá y nuevamente COVID-19, una caída cercana a los 900 puntos del S&P 500. El Dow Jones, esta gráfica me encanta. Este es un gráfico de velas para los que no están familiarizados con esto. Básicamente ustedes ven cada velita de esas, cada cajita de esas representa un mes. El color de la vela, el verde obviamente es un aumento, el rojo es una caída y el tamaño de la vela obviamente es el tamaño de la caída. Entonces aquí un poco lo que les quiero compartir es en el subprime, en el transcurso de noviembre del 2007 a febrero del 2009, el Dow Jones se cayó el 97%. Esta probablemente ha sido la caída más fuerte en toda la historia del Dow Jones. En un solo día, en octubre de 2008, en un solo mes, perdón, se cayó un 14%. Pero COVID-19, en febrero se cayó el 10%, en marzo se cayó el 14,35%. Estamos viendo una pequeña recuperación, digamos, durante el segundo trimestre, pero aquí lo curioso es que los mercados de alguna manera parecen estar yendo en otra dirección de lo que están diciendo las variables económicas. El COVID-19 tiene frenadas a todas las economías del mundo. Algunas ya han empezado a retomar, pero estamos mal. O sea, estamos muy mal y los mercados parecen no reaccionar ante eso. Unas conclusiones preliminares. La mayoría de las crisis precedidas por periodos de expansión, un desplome de los mercados bursátiles, derivados de especulación, de exceso de confianza y de mala gestión de riesgos, desaceleración económica que genera caída del PIB, aumento del desempleo y liquidez, y unas medidas tomadas por los gobiernos que tienen que ver con reducción de tasas, liquidez, aumento del gasto, alivios tributarios
y protección del empleo. La excepción de todo esto fue la crisis del petróleo, que fue una crisis política, pero el COVID-19 no es nada de lo anterior y nos está pegando más duro que todo lo demás. Entonces, aquí entramos un poco con el COVID-19. Voy a tratar de pasar rápido por aquí. Unos antecedentes muy rápidos. Venimos con una guerra de precios del petróleo entre la OPEP y Rusia, guerra comercial de Estados Unidos con China, que viene desde hace un par de años, afectando también los mercados, unos mercados financieros recalentados y, como les digo, unos mercados que parecen no sincronizarse con los fundamentales económicos que ha traído el COVID. La mayoría de las crisis que vimos tienen un origen en el colapso de los mercados y pues eso nos ha generado un choque directo en la oferta y la demanda. Cronología del COVID. En febrero, expectativa de reducción de tasas de interés. La Fed y el Banco Central Europeo irrigando liquidez. La propagación del coronavirus hace que los activos financieros se vayan a buscar activos de menos riesgo. Eso quiere decir, se van de países emergentes a países como Estados Unidos, en donde hay percepciones de riesgo, hay mayor percepción de seguridad. La deuda pública y la deuda corporativa, digamos, las tasas de la deuda pública y corporativa disminuyendo. Y Colombia, con un año 2019 en senda positiva en términos de crecimiento del PIB. En marzo, pues se dispara este tema, hay una mayor aversión al riesgo. La Fed recorta 50 puntos básicos sus tasas de intervención, hay una salida masiva de capitales. El Banco de la República en Colombia baja 50 puntos básicos. Las restricciones al tráfico aéreo, que esto empieza a tener unos efectos importantes. En abril, las estimaciones de crecimiento se bajan a menos 5.5%. El Banco de la República recorta otros 5 puntos. La inflación baja, pero más por contracción de la demanda que por medidas de política monetaria. El Banco de la República en mayo nuevamente recorta 50 puntos básicos su tasa de interés. En junio vuelve y la recorta a 2.25. Y el mercado está esperando, aunque la recorte, están esperando recortes de 50 puntos básicos adicionales. Vamos a pasar rápido por aquí. Aquí quiero mostrar un poco los sectores en donde se ha visto una inflación negativa en junio. Y pues básicamente sector transporte, sectores de alojamiento, agua, electricidad y gas han visto, digamos, una reducción de precios, muebles, artículos para el hogar y prendas de vestir y calzado con una caída del 2% en los precios. Eso es importante. Nuevamente el COVID, y esto voy a pasar rápido por acá. Los CDS básicamente son las primas de riesgo que se pagan sobre la deuda de los países emergentes. Y aquí pues quiero pasar rápidamente este salto, pues esto es COVID, esto es marzo, y en general todas las curvas de percepción de riesgo de los países emergentes se dispararon. Veníamos en niveles de 200 puntos básicos, alcanzó casi los 400, es decir, casi se duplicó esa prima de riesgo. La deuda pública en Colombia, las tasas aumentaron, veníamos con niveles cercanos al 5,5%, niveles del 8,5%, eso no lo veíamos hace probablemente 6 o 7 años. Los fondos de pensiones obligatorias caen un 14%. Los fondos moderados de pensiones en marzo caen un 17% en 46 días. Los fondos de inversión colectiva un 21%, pasan de 85 billones a 67 billones. El Colcap, nuevamente también una caída impresionante entre febrero y marzo, en 27 días cae un 46% el Colcap. Y bueno, vamos a, Dora, ¿quieres que saltemos? La parte de los desafíos, pues Juan Camilo, primero mil gracias. Me emocioné y vamos, estamos. No, estamos un poco cortos de tiempo, pero ya con preguntas. Entonces yo creo que, bueno, no, aquí tú eres
tú eres el showman, está aquí para ti este espacio, para compartir ese conocimiento. Tengo una pregunta, desafíos. Con todo esto que nos has contado, ¿qué desafíos consideras tú que debemos enfrentar? ¿Cuáles serán los 4 o 5 grupos grandes de desafíos para más o menos unos 10 minutos para poder dar entrada ya a una lista Sí, grande de preguntas que tenemos? por supuesto. Y antes de entrar a los desafíos, quiero un poco, esto me parece súper relevante y por eso me salté acá, y son los alivios que ha otorgado el sector financiero a los deudores de créditos. En total, 200 billones de pesos en créditos que se han reestructurado hasta el mes de mayo. Eso implica unos esfuerzos de liquidez de 35 billones de pesos, digamos, para poder soportar la caja que les deja de llegar a los bancos por esas reestructuraciones de esos créditos, 10 billones de pesos solo en el segundo trimestre y se esperan cerca de 25 billones de pesos durante el segundo semestre del año. Eso es un hecho muy relevante y sobre todo si, y con esto conecto en los desafíos, si esto se prolonga, pues uno no sería de extrañar que la cartera del sistema financiero se comience a deteriorar de manera significativa. Vamos a ir a los desafíos rápidamente. Entonces, hay unas premisas básicas que tienen que ver con la gente, y lo pongo de primero porque en esta coyuntura nuestra gente, los empleados tienen que ser la prioridad. O sea, tenemos a la gente trabajando desde las casas, tenemos a la gente sometida a una presión, ya llevamos para 4 meses de encierro, algunas industrias ya han ido retomando, pero la mayoría de la gente está todavía trabajando en sus casas y esto implica unos desafíos muy importantes. La liquidez, fundamental. Creo que para mí son los dos temas más importantes, digamos, en una coyuntura como la que estamos viviendo. La identificación de riesgos, procesos, tenemos que adecuar procesos. Si tenemos al 100% de nuestra gente en las casas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué procesos tenemos que adecuar? El tema de riesgos. ¿Cómo entendemos el mercado? ¿Cómo leemos el mercado a la luz de nuestros presupuestos que habíamos hecho en diciembre? Hoy todos hemos reevaluado nuestros presupuestos. Yo creo que no hay una sola industria que no se haya sentado un poco a repensar cuáles van a ser sus objetivos de corto plazo. Revelar información muy importante, es decir, mantener informado a todo el mundo de qué está pasando, sobre todo a los empleados. Creo que es muy importante en una coyuntura de estas, estarle contando a la gente qué está pasando, cómo va la compañía, qué estamos haciendo. Yo creo que eso también ayuda mucho a que la gente, digamos, se conecte y tenga la tranquilidad de hacia dónde estamos caminando. Comunicación en exceso y ratificar o abandonar proyectos. Este es un tema muy relevante también, porque muchas industrias han tenido que parar proyectos. En la industria tuya, Dora, ustedes han tenido que parar pozos y parar exploración y y en todas las industrias yo creo que se está viendo el tema de qué proyectos, pero también es la oportunidad para retomar nuevos proyectos. Monitorear permanentemente la regulación, proteger a la gente, o sea, proteger a la gente, a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, evaluar muy bien el riesgo de los proveedores. Yo creo que este tema tiene un impacto y bueno, ahí va a quedar la presentación, pero el tema de los proveedores en muchas industrias ha habido problemas de abastecimiento. Y eso, digamos, lleva a que al final del día, si no tenía el suficiente stock de producto, pues también va a generar problemas de oferta. Evaluar la posición de liquidez y las proyecciones financieras y los planes de continuidad. Uno muchas veces no piensa en esto. Yo creo que las industrias que somos reguladas, pues tenemos que tenerlo porque nos obligan y algunas industrias, digamos, por buenas prácticas lo hacen, pero yo no estoy seguro que todo el mundo piense en sus planes de continuidad y creo que esta es una variable fundamental. O sea, es tener claros todos los que pasa, sí, tener todos los planes de contingencia.
con la gente. Yo creo que es muy importante y también lo pongo de primero, me parece fundamental monitorear el estado de salud de nuestra gente, personal, física, mental, emocional. Ya hay estadísticas de casos de burnout porque la gente está trabajando más. Nos sentamos a las 7 de la mañana, o sea, pasamos del comedor al computador y de ahí a veces nos pasan el día entero y no nos levantamos y hay muchos casos de burnout en diferentes industrias. Yo he conversado con mucha gente y están teniendo este problema. Y el tema emocional, el tema mental, yo creo que es súper importante, pues porque la gente está encerrada. La gente está encerrada y algunos salen a hacer mercado, pero la gente está encerrada. En esencia estamos encerrados. Asegurar buenas condiciones de trabajo para la gente. En términos de tecnología, de ergonomía, el tema de bioseguridad, pues es básico. Estos son cosas básicas, pero a veces las cosas son tan básicas que a uno se le olvida tenerlas en cuenta. Comunicación en exceso, nuevamente. Nosotros particularmente hemos comenzado una práctica de transmitirle mensualmente a toda nuestra gente cómo va la compañía. Muchas compañías no tienen esta práctica. Las que son públicas, pues publican sus resultados, pero nosotros todos los meses le contamos a la gente cómo está la compañía, cómo van los números, cómo van los indicadores. Y eso también ayuda a construir confianza, que la gente sepa para dónde estamos caminando. Las estrategias de trabajo, cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que sacar adelante los proyectos. Y algo muy importante, fortalecer las relaciones, porque pues definitivamente el contacto face to face, o sea, los seres humanos necesitamos la interacción con otros seres humanos y el contacto face to face creo que es fundamental. Entonces hay que fortalecer las relaciones para poder, para poder asegurar que podamos caminar adecuadamente. Temas de capacitación fundamental, o sea, tenemos que repensar todos los modelos de capacitación y entrenamiento, porque hoy no podemos tener a 20 personas en un salón. Entonces tenemos que ver cómo dinamizamos, aumentamos e impulsamos todos nuestros procesos de capacitación a un mundo virtual y eso, pues, entre otras, abre oportunidades, digamos, de incrementar los planes de capacitación y entrenamiento. Asegurar los medios tecnológicos y el soporte adecuado, porque, o sea, no es suficiente con entregarle un buen computador y una buena conexión. Si se le dañó un computador, si a la señora el niño vino y le regó la gaseosa encima del computador, se sobó. Y si el soporte tecnológico de la compañía se demora una semana resolviéndole el problema, pues tenemos un problema, un tema de productividad gigantesco. Entonces, eso es fundamental, es tener los medios para poder responder rápidamente ante contingencias pues que pueden pasar en cualquier momento. Algunas industrias, pues obviamente todos los temas de protección de personal, repensar los espacios para el mundo post-COVID. Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que muchos de los que estamos acá estamos ya pensando en si vamos a mantener una modalidad de home office o teletrabajo o como se le quiera llamar después de esto. Y esto nos tiene que llevar también a repensar los espacios, a hacer espacios más agradables en nuestras oficinas para la gente. Y pues hay mucha gente que está feliz en sus casas. Asignar y confirmar roles para planes de contingencia, fundamental. La motivación. ¿Cómo trabaja uno la motivación a través de una pantalla del computador? Entonces, esto es fundamental y esto se garantiza con buen contacto, buena comunicación, entender a la gente, ponerse en los zapatos. Es decir, para nosotros los líderes es fundamental trabajar este tema. Y un tema, pues que a mí, a la gente de mi equipo y a las mamás que trabajan conmigo, todos los días les digo que me les quito el sombrero. Y tú eres una mamá también de casi bebé, ¿no? Y me les quito el sombrero porque las mamás, o sea, están trabajando y tienen al niño en los brazos o parándole bolas o cuando están en el colegio ayudándole con las tareas. O sea, de verdad es una labor monumental la que están haciendo las mamás de niños chiquitos, de verdad que, y esto, pues como líderes, tenemos que tener la flexibilidad de entender esas situaciones. Liquidez, esto me parece absolutamente relevante. Encuesta de la ANDI de liquidez hecha en marzo, y esto fue antes de que comenzara la crisis. Un poco, digamos que esto yo le veo un sesgo porque la pregunta está muy orientada
si usted tuviera que destinar el 100% de su liquidez hoy a cada uno de estos rubros, ¿cuánto tiempo le dura? Pero aquí lo importante es, digamos que salarios, 53 días. Salarios y pagos de seguridad social, 42 días. Para pagar proveedores, 32 días. O sea, esto es, si mi negocio se para hoy, la liquidez para cuánto tiempo me alcanza. Temas de impuestos, retefuente, 45 días, retención de IVA, 53 días. Entonces, o sea, esto refleja un poco la situación de liquidez, sobre todo para aquellos que realmente no pudieron seguir produciendo, no pudieron seguir los restaurantes, los hoteles, las aerolíneas. O sea, hay muchas industrias que realmente pararon en seco y sus procesos se frenaron. ¿Cuántos meses podría subsistir su negocio con recursos propios? Entre 1 y 2 meses, el 80% de los encuestados calcula que sus disponibilidades de liquidez les aguantan para respirar 2 meses. Esto es muy relevante, esto es realmente muy crítico. Entonces eso nos lleva a esta reflexión de la caja, que son creo que 5 temas fundamentales. Es primero, ¿cuál es mi posición de liquidez? ¿Cómo la protejo? ¿Cómo priorizo mi flujo de caja? ¿Tengo líneas de crédito disponibles? O sea, siempre hay que tener líneas de crédito sin utilizar para atender cualquier contingencia. Los costos de operación y el CAPEX. O sea, ¿por dónde puedo optimizar? Se me van a bajar. El CAPEX, pues nuevamente, hay proyectos que puedo frenar o hay proyectos que es indispensable adelantar. Y los costos de adaptación creo que es un tema que no es un tema de corto plazo, pero dentro de toda esta planeación, pues sí es importante pensar cuando esto se acabe, cuánto me va a costar readaptarme o si esa readaptación me va a generar caja. Los riesgos, pues si las líneas de crédito las puedo tener disponibles, mis clientes se pueden retrasar, mis proveedores me pueden implicar un riesgo de suministro. Pues hace 15 días que veíamos el tema de logística, pues es fundamental, o sea, lo que está viviendo el país por el paro de las aerolíneas, por ejemplo, es son situaciones exageradamente críticas, ¿no, Juan Camilo? Definitivamente, definitivamente. Escenarios de estrés, recaudo de cartera, menores ingresos, o sea, hay que tener diferentes escenarios que nos permitan planear cómo abordar diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Y un tema que me parece fundamental y es tener modelos de gestión de liquidez. Y nuevamente esto, las compañías que son reguladas en el sector financiero, sobre todo, pues por obligación tienen que tener unos modelos de liquidez, pero una compañía que no es regulada normalmente no tiene, o sea, maneja su liquidez en el día a día. Y su capital de trabajo es cartera, proveedores, inventarios, y nosotros aquí lo que proponemos es que uno debe, sin importar el tamaño del negocio, si es regulado o si no es regulado, hay que tener modelos de gestión de liquidez que me permitan definir por encima o en qué momento tengo exceso de caja, en qué momento estoy bien y en qué momento tengo que preocuparme. Y hacer diferentes escenarios, simular qué pasa si se me retrasa la cartera, qué pasa si no me llega esta línea de crédito. Esto es fundamental. Y vuelvo y digo, en mi experiencia he visto muchas compañías pues que por la dinámica de sus negocios, su liquidez la manejan en el día. Revelación de información, súper importante, y ya lo había mencionado, pues es mantener absolutamente informado de lo que está pasando, desde la junta directiva hasta los stakeholders que tengan que estar debidamente informados. Finalmente, digamos, yo recojo aquí como 3 grandes temas de qué nos debería preocupar. Es primero el desempleo. El desempleo, como ustedes ven, es una constante en todas las crisis y hoy estamos en niveles de desempleo muy altos. Un impacto directo sobre el consumo. Entonces, en mi negocio, si el desempleo se sube, ¿qué impacto puede tener esto en la demanda de mis productos? Y mientras no volvamos a la normalidad, el desempleo se va a volver cada vez más recesivo porque tiene un impacto directo en la demanda. Reevaluar proyecciones sobre sectores con afectación directa, es decir, si mi negocio tiene exposición a sectores que tienen afectación directa
por el negocio, pues definitivamente hay que revisarlo. La estrategia, fundamental. ¿Qué va a pasar? ¿Mi estrategia es relevante hoy o tengo que hacerle ajustes? ¿Qué oportunidades surgieron? Los choques de oferta que son muy importantes tienen que ver un poco con, o sea, los sectores afectados por la crisis claramente tienen un choque importante en la oferta porque no pueden producir. Unas implicaciones en la cadena de abastecimiento, precios, materiales, etcétera. Entonces, digamos que estas son como yo creo que las tres grandes bloques de preguntas, sin ser los únicos, pero creo que son bien importantes para poder un poco afrontar este tipo de coyunturas que De estamos viendo. coyunturas. No, Juan Camilo, totalmente cierto. Y mira, construyendo sobre esto que tú dices, no tenemos mucho tiempo, tenemos varias preguntas, pero primero de verdad ha sido muy interesante porque repensemos en la forma en que salimos del cuarto de guerra hacia un horizonte donde busquemos la agilidad, pero también la estabilidad. Es repensar la estrategia y hacerla, ¿no? Porque no nos podemos quedar, la estrategia definitivamente es ejecución. Alguien te dice a ti cuál es la estrategia, no, ejecútelo y hágalo bien. De verdad que esto ha sido un recorrido maravilloso sobre este espacio y tenemos 4 preguntas, ¿sí? La primera y una de las cosas que, pues, por las cuales 3E, Ejecutivos de Excelencia, nace es ¿qué de lo que viste en el programa que estudiamos juntos te hizo ser diferente, ser mejor? Porque lo que tú presentas hoy con ese amplísimo conocimiento nos estás contando a las 285 personas que estaban acompañando esta serie hoy, es ¿qué de eso aprendiste y qué te has llevado? Y ya entramos a hacer las preguntas específicas sobre tu presentación. Yo creo que dos cosas fundamentales. Yo creo que hay dos reflexiones grandes. La primera, y lo he, digamos, insistido repetidamente, es la gente. Pues, los líderes, antes que ser líderes o que nuestra posición, somos personas y trabajamos con personas. Y yo creo que eso es, o sea, nuestras personas son las que hacen posible que nuestros negocios funcionen. Y nuestros equipos de trabajo son lo más importante, nuestro talento es lo más importante. Entonces yo creo que esa sensibilidad pues, por ponernos en los zapatos del otro es esencial, y eso permite tener, digamos, una visión un poco más holística de cómo debe llevar uno a este tipo de cosas, y cómo, digamos, afrontar los obvios momentos de estrés que se presentan. Y lo otro, yo creo que es la importancia del networking, la importancia de la multidisciplinariedad de nuestros compañeros en términos de conocimiento, experiencia de industrias, creo que es fundamental, es absolutamente enriquecedor, y es algo pues, que hoy por hoy seguimos utilizando, digamos, para enriquecer el conocimiento post-programa. Programa. No, sin duda, Juan Camilo, esas son de las cosas que a nosotros nos llevan a crear comunidad, porque siempre pensamos definitivamente el tema de crear comunidades, juntos somos mejores. Sí, ese es el fundamento y hoy lo vemos porque yo sé que has tenido unas 4 semanas de tu vida preparando con mucho entusiasmo esta presentación que es fantástica, es sacada de estadio, como decimos. Bueno, mira, vamos a las preguntas. Aquí tenemos varias, vamos a sortear las primeras. Te dice Leonardo Ruiz Endales, ¿por qué el PIB de Estados Unidos cayó tanto en el año 46, cuando en cambio el consumo de los hogares tuvo un pico justamente en ese mismo año al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Bueno, básicamente, o sea, la economía todavía venía muy recalentada. El impulso del gasto militar después de la Segunda Guerra, digamos, durante la Segunda Guerra, fue lo que impulsó ese crecimiento, pero el gasto militar se acabó después de la guerra. Y Estados Unidos tuvo que concentrarse un poco ya en sus propios temas,
y eso en esencia fue lo que generó un poco ese retroceso después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Mira, aquí tenemos una siguiente. Laura Guatavita dice, ¿qué opinas de la situación de la industria turística, oferta y demanda desde tu enfoque económico? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que es una de las industrias más afectadas. A mí me sorprende un poco, digamos, cuando uno ve las estadísticas de empleo del DANE, que la industria hotelera aparentemente no es de los que más está destruyendo empleos. Digo aparentemente, porque los hoteles hoy están absolutamente parados. Yo creo que hay dos variables fundamentales. Una, y un poco la industria turística, y conozco casos que han un poco reinventado sus negocios. Es, bueno, ustedes tienen una infraestructura, que es una cocina, por ejemplo, y esa infraestructura, ¿qué tanto la están utilizando? Y conozco casos puntuales, no de la industria de servicios hoteleros, pero sí de la industria de servicios de entretenimiento, en donde a raíz de eso dijimos, venga, vamos a utilizar nuestra cocina para proveerle comida en domicilios a toda la comunidad. Y dejaron la cocina absolutamente productiva, con todos los permisos del caso, obviamente, y todo. Yo creo que la industria hotelera, o sea, primero, mientras no se logre restablecer el tráfico aéreo, digamos que va a ser una de las variables fundamentales. Creo que en la medida en que en que las medidas se empiecen a flexibilizar, yo me atrevería a decir que va a ser una de las industrias que puede reaccionar más rápido, porque la gente está ávida de salir a ver otra cosa, de salir a tener un espacio de esparcimiento, de salir a descansar, de cambiar de ambiente. No sé eso cuándo vaya a pasar. Si eso dura mucho, pues realmente, pues yo creo que va a ser una de las industrias más afectadas, junto con la de alimentos, junto con la de restaurantes. Son dos industrias que están siendo absolutamente impactadas, porque mientras la gente no pueda salir, ellos no pueden funcionar. Pero pues sí hay que ver cómo pueden utilizar su infraestructura para proveer otro tipo de, eh, para servir a otro tipo de mercados. De mercados, total. Mira, tenemos 7 preguntas más, pero vamos a ir en orden. La siguiente solo tenemos espacio para una. Ingrid Chávez Bravo te dice, las políticas públicas con la pandemia COVID, ¿hacia dónde apuntan? Entendiendo que los gobiernos departamentales y municipales quedarán quebrados o desfasados en sus ingresos y sus presupuestos bajos para la inserción. ¿Qué hacer? Sí, bueno, en esencia, las políticas públicas, digamos que uno las puede dividir en tres grandes grupos. Las primeras son las que tienen que ver con política monetaria, que ya el Banco de la República, digamos, ha hecho unos esfuerzos muy importantes, tanto desde el punto de vista del Banco de la República como la superfinanciera, digamos, para flexibilizar e inyectarle liquidez al mercado. Ese es uno. El otro tema es el lado fiscal, en donde pues el gobierno claramente ha hecho unos esfuerzos monumentales, digamos, para flexibilizar e irrigar, impulsar un poco la economía. Algunas de las medidas que han tomado puntuales son, digamos, acelerar los procesos de devolución de impuestos. Yo, por ejemplo, o sea, los procesos de devolución de impuestos inclusive lo establecieron para personas. Si uno en su declaración de renta tiene un saldo a favor, esa noticia la oí hoy, de hecho, puede, digamos, acceder a un proceso express para solicitar la devolución de esos saldos. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que hay un número significativo de compañías que tienen saldos a favor. Y digamos que ese proceso express pues permite de alguna manera acceder a esos saldos a favor que uno tiene con la DIAN. Y lo tercero es el tema de empleo. Digamos que todo esto es a nivel
nacional, pues el gobierno está haciendo unos esfuerzos muy fuertes también para proteger el empleo. Yo creo que esos son los tres grandes frentes en los que está trabajando el gobierno. Digamos que hay otras medidas en términos de comercio exterior, pero yo creo que el gobierno también está haciendo esfuerzos importantes para proteger el empleo y atenuar, digamos, el efecto generado pues, por la destrucción de empleos. Se han destruido casi 4 millones de empleos durante estos 4 meses. Eso es una locura. O sea, veníamos con cerca de 22, 23 millones de ocupados y hoy estamos en 18 más o menos. Sí, es un panorama bastante crítico. Bueno, nosotros pensamos que vamos a salir con fe, con visión y trabajando unidos, sin duda vamos a salir, porque yo creo que cuando tú mencionabas mi sector en hidrocarburos, de las cosas que nosotros aprendemos en hidrocarburos, más que reinventarnos, es a estar en el cuarto de guerra y a ejecutar y a salir de las crisis. Entonces yo creo que esto nos motiva a todos mucho más para pensar, por ejemplo, un tema que hemos hablado contigo, el tema de ir hacia mecanismos de transición energética para que ayude. Pues Juan Camilo, tenemos 7, 8 preguntas más, ya nos han cortado el tiempo, pero de verdad que ha sido un placer inmenso compartir este espacio, pero más que compartir este espacio, tenerte acá con las 287 personas que se conectaron, que estaban en línea, que te han hecho una cantidad de preguntas. La presentación queda disponible en el Facebook Live de la Facultad de Administración y de verdad, un abrazo inmenso para ti. Mil gracias por compartirnos tu conocimiento. Mil gracias por todo el tiempo que dedicaste para hacer súper amena la presentación, no tanto número, no tanto economista, pero sí para tener la oportunidad de verdad de recibir tu conocimiento. Un abrazo para ti, en tu casa, deseando que estén todos bien, para todos quienes nos están acompañando. Tenemos 2 webinars más en 2 semanas y en un mes y estamos esperando para trabajar el tema de e-commerce, para trabajar el tema de talento humano. Entonces, los esperamos que dejen este tiempo, Juan Camilo. Juntos somos mejores. Fantástico, ¿no? Dora, muchas gracias, de verdad fue fascinante estar acá. Pido disculpas porque me emocioné y me extendí y no mostré algunas cosas que me hubiera encantado mostrar, pero pues bueno, ahí estoy disponible también para el que quiera hacer preguntas y de verdad que encantados de esto que estamos construyendo. Vale, Camilo, un abrazo a todos, mil gracias y nos encontramos. Bueno, hasta luego. Bye. Yes.